Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de adulto mayor, acá como siempre en nuestro polideportivo de Quillón. Espero se encuentren muy bien en sus casitas. Desde acá les damos un fuerte abrazo de bienvenida a todos. Espero la salud también esté acompañando en este momento, no solo las ganas, no solo la energía de participar, sino que también la salud, que es fundamental para poder participar de forma activa en estas clases. Yo siempre les digo, aunque ustedes estén malitos de salud, a lo mejor, aunque a veces no se sientan aptos físicamente para realizar la clase, siempre es bueno que igual la estén viendo porque les ayuda a subir un poquito el ánimo, a sentirnos más conectados con el grupo, conmigo y yo también con ustedes. Otra cosa importante también les recuerdo que tienen que venir a buscar sus bandas elásticas. Hay varios que no han podido. Yo entiendo que el tiempo no nos ha acompañado mucho estos días. También cuesta salir, el polideportivo queda un poquito retirado, pero comuníquense conmigo a ver si les es imposible. Yo me comprometí el viernes pasado, no pude, me salieron algunas actividades extra, a veces me cambian horarios de trabajo, entonces me complica asistir, ir a sus casas a dejarles las cosas. Pero este fin de semana voy a tratar de darme el tiempo de hacerlo, ¿ya? Y llevárselas para así poder integrarlas con confianza al trabajo de banda elástica, a las clases, porque si no me adelanto también integrarlas a las clases, trabajo con banda elástica, si no sé si ustedes van a estar haciendo en sus casas los ejercicios como se debe. Yo trato siempre de darle algunas variaciones, pero no siempre se puede. Con algunos trabajos yo le digo integren el elástico, incorporen la panty, incorporen la camiseta de panty que también sirve, también es elástica. Pero lo ideal es que ustedes estén trabajando con implementos que sean los idóneos para ese trabajo, ¿ya? Así que traten de acercarse al polideportivo. Recuerden que es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Después está cerrado. Se abre solamente mediodía. Si vienen acá, yo estoy por lo general siempre de 10 de la mañana como hasta la 1 o un poquito antes, aquí grabando las clases. Entonces, si pasen a saludarme, denme un hola, así, aunque sea a la distancia. Y si vienen en el horario que estamos grabando las clases, también sería súper bueno que pudieran venir aquí y saludar a sus compañeros. A mí me encantaría, así que el que quiera, pase esa hora tempranito o se comunica conmigo antes, pasa a buscar la banda elástica y nos viene también a dar un saludito mientras nosotros estamos grabando la clase. Entrete, así se pueden ver después ustedes también en la transmisión de la clase y sus compañeros también los pueden ver a ustedes, ya que no se pueden ver de forma presencial, cara a cara, aunque sea por la pantalla. Ahora sí vamos a comenzar con la clase. Implementos para la clase del día de hoy, solamente hojitas de papel. Diario, revista, oficio, cuaderno, lo que tengan. Vamos a hacer pelotitas y con eso vamos a trabajar el día de hoy. Todavía no vayan a buscar nada, ustedes saben que después yo les doy un tiempito para que lo hagan. Ahora primero comenzamos con la movilidad articular, la activación y después ya descansamos un poquito. Y mientras tanto ustedes van a buscar sus hojitas de papel, yo les muestro, yo tengo acá hojas de oficio. Por eso yo voy a hacer mis pelotitas para trabajar el día de hoy. Ustedes lo pueden hacer con el papel que tengan disponible más a mano en su casa y que sea más o menos moldeable y que podamos hacer una pelota. ¿Ya? Ahora sí, comenzamos primero. Movilidad articular, cuellito. Mueva en la cabecita de un lado a otro. Vamos, balanceamos la cabeza de un lado al otro. Por mientras ustedes ahí disfrutan de la música. Cabecita al centro. Giro de un lado al otro. Recuerden esforzarse, pero nunca sobreexigirse. Ya recuerden la regla del no dolor. Trabajen a una velocidad que sea cómoda para ustedes de ejecutar los ejercicios. Vamos, giro de un lado al otro, la cabecita, miro hacia un lado, miro hacia el otro, como que acercar a la barbilla al hombro, pero el hombro se mantiene ahí quietito, no se mueve. Vuelvo al centro, acerco la orejita al hombro. La música por mientras nos acompaña para realizar el movimiento. Vamos, a su ritmo, balance. Esto también lo puede hacer sentado, recuerden, no hay impedimento que estén sentaditos para poder hacer la movilidad articular. Si no, lo hacemos de pie. Cabecita al centro, voy.
Vista arriba, cabeza atrás. Vista abajo, barbilla al pecho. Vuelve cabecita al centro, un hombro solamente. Arriba y atrás. Vamos, arriba y atrás. Dejamos quietito ese hombro, vamos con el otro. Arriba y atrás. Lo dejamos quietito, vamos con el otro ahora hacia adelante. Vamos, uno solamente. Suavecito, pero sí realiza el movimiento. Vamos, el otro hacia adelante. Queda ahí quietito los dos juntos, arriba y abajo. Vamos, extiendo, va manito al hombro y vuelve. Me ayudo con la otra mano, sujeta por debajo. Cambio. Vamos, manitos. Recuerde, las manitos no es necesario que las tenga acá arriba para hacer la movilidad articular. Puede tenerlo aquí, los bracitos descansan apoyados del cuerpo o sentaditos y ahí realizo la movilidad articular. Vamos, primero hacia adentro. Muevo. Luego hacia afuera. Deditos, suelto deditos. Ahí se ve bien. Suelto deditos. Uno por uno. Ahí sí, uno por uno. Aprieto y abro con fuerza. Preparamos la caderita ya para empezar a movilizarla también. Vamos, mueva bien grande. Ay, perdón. Ustedes saben que en esta fecha empiezo con la... Vamos, moviendo hacia un lado. Al otro. Atrás y adelante, espalda derechita, vista al frente. Vamos, rodillas. Flecto y extiendo.
Vamos, tobillo. Hacia adentro primero para no perdernos. Comenzamos con la movilidad hacia adentro. Aguante ese equilibrio, apóyese lo menos que pueda. Claro que si yo no puedo mantenerme de pie, tengo que andar, de hecho, en el día a día con alguna ayuda técnica, ahí tengo que afirmarme sí o sí. Si usted cree que de repente le puede fallar el equilibrio, tenga algo a mano para apoyarse. Cambio. Vamos, movilidad hacia afuera. Tengan su agüita a mano, recuérdenlo, agüita de la llave o agüita puede estar saborizada con alguna verdurita, alguna fruta y hay gente que le echa apio, limón, jengibre. Naranja, le ponen cascarita de naranja. El otro. Y ahí saborizan el agua y ya no queda a lo mejor tan insípida. Pero si no, toma agüita de la llave. Recuerde que la infusión también muchas veces es diurética, entonces nos ayuda a perder el líquido. ¿Qué queremos nosotros? Que se mantenga el líquido ahí, hidratarnos. Por eso es bueno tomar agüita de la llave también. Y también si usted quiere tome mate, tome. Pero igual hidrátese con agüita de la llave. Vamos, agüita. Vamos a comenzar con la activación. Permiso, ¿ah? Vamos, marcha. Vamos a ir, brazo. Abro. Comenzamos con una activación lentito, de a poquito. Vamos, mantengo. Levanto la pierna. Levanto la rodilla. Levanto esa rodillita, vamos, vamos. Quedo aquí en el puesto. Levanto talón. Y aguanta ahí. Así. Levanto talón, punta de pie se mantiene. Si necesito apoyarme en algo, me apoyo. Vamos, marchando en el puesto. Palmitas. Vamos, al ritmo de la música, mueve esa cadera. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Al otro lado. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Saborcito, vamos a bailar. Queda ahí. En la marcha, pero muevo, desplazo, brazo. Comenzamos derecha, adelante. Derecha, atrás. Solamente derecha, adelante y atrás. Vamos, marcha, marchita, marchita ahí en el puesto. Qué rápido.
Vamos, 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 vamos. Apure, apure. Lado. Estire ese brazo. Nos vamos 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Queda ahí. Prepare, delante nos fuimos con el pie derecho, adelante, ahora nos vamos con el pie izquierdo. Atento al cambio de música. Vamos, oído, a ver. Vamos. Izquierda. Quedo. Estiro. Quedo ahí. Vamos, vamos. Pie, pie, apuro, apuro, apuro. Lo más que pueda esa marcha. En el puesto. Cuatro tiempos al lado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sigo, mano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Palma. Quedo. Ahora preparo. Al cambio de música, pierna derecha va adelante nuevamente. Vamos. Cambio pie. Cambio pie. Cambio pie. Quedo. Vamos, manténgase ahí en el puesto moviendo esa cadera. Suelte, suelte, suelte. La flexibilidad también nos ayuda a tener músculos más fuertes. Así que vamos, vamos. Mueve esa cadera, movilícela nomás. Tome agüita. Vamos, disfrute la música, déjese llevar para el... Oh. Nos vamos al lado. Le digo hola. Sale el pie adelante. Y arriba, atrás. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Vamos, estos hombros. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Ella me gusta, pero nunca me hace caso. Vamos, se pare. Ella me mira como si fuera un payaso. Y aunque lo intente, al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Pie adelante. Me ignora si te das la vuelta, sin siquiera hablarme, es el mío. Pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, saludarle, conocerla bien. Yo quería decirle que me encanta. No se complica, no lo entiendo.
Brazo. Arriba. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Arriba. Demasiado piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Pero tú no sabes Al lado. que por tras de día. Y es que yo no entiendo por qué tú me tratas así. Yo lo único que quiero es bailar. Debes tener la vuelta y te Hola. digo hola, ella me dice goodbye. Le digo nena como tú ya no hay. Dice que tiene novio pero yo no le creo. Y es que se complica cada vez que la veo. Adelante. Suena la música y lo que yo quiero es bailar contigo nena pero yo no puedo. No puedo, me dice yo no quiero. Pero se complica, yo no entiendo por qué. Vamos a esos hombros. Piqui, 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 piqui. Arriba. Piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda. Vamos hacia la izquierda, hacia la derecha. Lo que le pasa conmigo ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Subo. Piqui, 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 piqui. Si yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. De verdad no entiendo qué pasa, porque se hace la difícil y ella. Conmigo ella no quiere bailar. He hecho de todo, pero. Separa esos de verdad pies. No sé. Conmigo ella no quiere bailar. Hey. Joey Montana. Ready? Back to the roots. Vamos, agüita, agüita, agüita. Y seguimos bailando con Juan Antonio Labra. Vamos, esas palmitas. Se paró. Adelante. Nos vamos con el tiempo al lado. Esto se lo saben. 1, 2, 3, 4. Ponemos brazo ahora. Adelante. Nos vamos. Vamos. Disfrute la música, baile con ganas. Adelante. Se paró. Adelante. Nos vamos. 1, 2, 3, 4. Vamos. Queda en el puesto. Levanta talón. Preparo brazo. Sigo. Vamos, vamos, mueva, mueva, no se canse. 1, 2, 3, 4. Quedó. Marcha. Despegue esos pies del piso. Vamos, 1, 2, 3, 4.
Bien, toma agüita. Vamos, toma agüita, tírate sed. ¿Estamos cansaditos ya o no? Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul, azul, con Vamos, brazo. es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba, para menear esto es una bomba, y las mujeres lo bailan así, Aquí sí van a tener que mover la cintura. ¿Ah? así, así todo el mundo, una mano en la cabeza. Mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. A ver, y todo en la casa. Bajo. Yo sé que ustedes pueden porque lo hemos hecho aquí en la clase. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Piernita. Suavecito para abajo. Bajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito Nos vamos para abajo. Para abajo. Para abajo. Cortita esa sentadilla. Suavecito Para arriba. Para arriba. Para arriba. Sensual, movimiento sensual, sensual. Brazo al lado. Sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul, azul con este Brazo. baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así. Suelte la cintura. Así. Mueva. Así, Mueva. así Vamos. todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, Bajo. un movimiento Eso, vamos en su casita. Ahí baile, nadie lo está mirando. cintura, una mano en la cintura, Mené esa cadera. Baje. un movimiento sexy, Baje otro poquito. y ahora empieza a menear, Vamos para abajo. Ay, nos quedamos con las ganas. suavecito Sigue. para abajo, Sigue. para abajo, Nos vamos arriba. para arriba, para arriba, para arriba, suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Vamos, estira ese brazo. Para arriba, para arriba, para arriba. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento Estira ese brazo. muy sexy, sexy. Y aquí se viene azul, azul con este baile que es una bomba. Vamos, agita el brazo. Bata. Bomba, para gozar es una bomba. Todas las mujeres lo bailan bomba, todos los hombres lo bailan bomba, todas las radios lo ponen bomba, la discoteca lo ponen Aguante ahí, vamos, mueve ese brazo. lo bailan bomba, pero con este acaba. Arriba. Arriba. Acábalo. Y acábalo. Siga. Sentadilla cortito. Flecto la rodilla y subo. Acábalo. Y acábalo. Muy bien. Nos queda la última. A los que les guste la María José Quintanilla, sé que hay algunos ahí. Mano. Tengo tanta historia grabadas en mi corazón, pero me armaré de valor para hacerte el amor. Brazo. Dejaré caer mis besos por todo tu cuerpo con la fuerza del amor. Quedo. Mis manos con sabiduría Giro tronco. recorrer mis dedos por tu ser. No renuncio Adelante. a los besos que me devoran. Aunque haya vivido miles de años y la aventura. Arriba. Renunciaré a tu boca loca de fuego. Vamos, levante ese brazo. La última tentación de toda mi vida. 2. Arriba. Abajo. Vamos. Al
lado. Mano adelante. Arriba. Vamos. Queda ahí, descansan esos bracitos. Mantengo el mismo paso. Estiro. Y arriba. Vamos bien. Descansa, mano. Muy bien, ahora sí, aplauso, aplauso. Terminamos la primera parte, ahora sí nos vamos con la segunda. Sillita. Aquí yo tengo 4 hojas de oficio. Así que si tienen de estas, ocupan de estas hojas de oficio. Si no, diario, revista, cuaderno, lo que tengan. Vamos, vayan a buscar sus hojitas por mientras, yo aquí los espero. No se apuren. Los esperamos mientras descansamos. Ahí sí. Los vamos a esperar mientras todos descansamos. Ustedes vayan a buscar sus hojitas. Como siempre, no se vuelvan locos corriendo, sino que vayan tranquilitos nomás a buscar su hojita de papel por ahí, el papel que tengan. Si no tienen ningún papel, también pueden hacer una pelotita de calcetín. Puede ser una pelotita, alguna polera, alguna pañoleta. La ponen, no necesitamos que rebote. Así que la pueden poner una pelotita de calcetín, puede ser. Sí que quede compacta, que no quede que al trabajar, al moverla se desarme. O le pueden poner una polerita, una pañoleta, la envuelven en un calcetín y ahí la hacen. ¿Ya? Yo creo que ya hay varios que han traído sus hojitas de papel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a hacer bolita, una bolita solamente. Una. Pongo la otra hojita sobre la pelotita. Encuentro que así queda mejor. El papel es más fácil de trabajar. Ojalá no se nos desarme mientras estamos haciendo la clase. Dame tu cariño. Te quisiera comer. Por mientras los que ya estamos aquí más o menos listos, vamos armando las bolitas de papel. Aprieten con fuerza. La banda elástica también les sirve ahí, la muñan un poquito. Y aquí ya tenemos casi lista nuestra pelotita con la que vamos a trabajar la clase de hoy. Yo no canto mucho porque ustedes saben que canto bien feo, pero aquí en silencio disfruto de la canción. De repente se me sale, pero
Aquí la canto en silencio. Ustedes cántenla en su casa si quieren. Eso y amor. Ya, pero están listos. Acuérdense también de venir a buscar sus bandas elásticas, ya. Para que podamos trabajar con ellas. Todavía hay varios que faltan, hay varios que la han venido a retirar, pero varios que faltan. Así que traten de venir. Ya, aquí tenemos nuestra pelotita de papel que por ahora no se desarma. Por ahora está sobreviviendo. Si quieren que les dure más, no estar con el... Bueno, vamos a estar todas las mismas en todo caso. Mientras estamos haciendo la clase vamos a tener que estar armándola, de nuevo apretándola para que no se nos desarme. Ahí sí. Yo sé que algunos van a decir, yo tengo una pelota de tenis y la voy a ocupar. Sí, también se puede. Ustedes saben que acá damos la opción para trabajar con lo que tenemos en la casa solamente. Así que yo creo que todos tenemos pelotita, un papelito en la casa por ahí, un papelito del nieto o de la nieta, ya que este año a lo mejor nos han ocupado mucho los cuadernos, más las guías. Le vamos a dar un uso. Yo ayer igual decía, nos pusimos a jugar al bachillerato en mi casa con mi hijo. Hay que darle algunos usos a los, porque si no, este año no se van a ocupar. Ya. Primer ejercicio. Como siempre, derechitos en su silla. Vamos a lanzar la pelotita con las dos manos hacia arriba. No tan lejos. Dos manos hacia arriba. Vamos, comiencen nomás. Esto se ve un ejercicio muy sencillo, pero para todo lo que hagamos, nuestro cerebro necesita realizar procesos cognitivos que de repente uno se le pierden, se van, porque cuando el niño, claro, uno está con ahí el proceso a full, que juega, que corre, que salta, que se cae, que se para. Después ya cuando uno ya entra más en edad, deja de hacer esas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar la instancia para ir trabajando eso, para tener nuestro cerebro activo. Si esto no es cosa como de tirar y agarrar, no. Usted se ve sencillo, claro, pero dentro de nosotros, nuestro cerebro, están pasando muchas cosas. El cerebro tiene que mandar información para que nuestros brazos se puedan mover y pueda calcular dónde está el papel. Que si yo tiro el papel acá, no va, si tiro la bolita de papel aquí, no quiere decir que me va a caer justo en el lugar. La puedo tirar aquí y va a caer acá al lado. Entonces tengo que mover brazos, óculo, manual, coordinación entre el ojo que sabe dónde va a caer la pelota y el cerebro que tiene que, sin estar mirando, llevar la mano para recibir esta pelotita. Así que no lo vean algo tan sencillo como llegar y jugar con una pelota de papel nada más. Por dentro de nosotros pasan una infinidad de cosas. Vamos ahora, cada vez más arriba, dos manos. Cada vez más arriba, dos manos. Si se dan cuenta, la pelota nunca cae por lo general en el mismo lugar donde la lanzamos. Entonces, ahí se ve mejor. Yo la lanzo lo más arriba que pueda. Lo más arriba que pueda, que esté seguro que la voy a alcanzar a tomar. A mí aquí, al lanzarla hacia arriba, me encandila la luz que está arriba, no sé ustedes. Vamos, que no se caiga. Hasta ahora a mí todavía me aguanta mi pelota de papel. Vamos. Ahora, vamos a lanzarla con una mano hacia arriba. La otra manito va a ir en la cintura, va a ir en la pierna, en el bolsillo, donde no la ocupen. Voy a lanzarla una mano arriba, una mano agarro. No la lancen tan arriba, vayan probando de a poco. Primero, ahí. Me aseguro de tomarla y después de a poquito la voy lanzando más arriba, ¿ya? Vamos. Láncenla a una distancia que ustedes están seguros que la van a sujetar, porque tampoco es la idea estar haciendo aquí y que se me caiga cada rato, ¿ya? Entonces, vamos, la lanzamos y la sujeto. Vamos. Haciendo el ejercicio todos en sus casas. Aquí si entrete, incluyen a los niños nomás si quieren.
Ahora vamos a tratar de lanzarlo un poquito más arriba. Calculando. Que no se les caiga. Vamos. Si se les cae, la recogen y siguen nomás. Claro que si se les cae, lo más probable es que se vaya cada vez dañando más la pelotita. Pero la vamos armando y si no, trabajen con una pelota de tenis o con una pelotita de calcetín. Vamos. Ahora estamos trabajando con la mano más hábil, porque uno siempre elige la mano más hábil para trabajar primero. Ahora después vamos a empezar con la mano. Yo estoy con mi mano derecha. Después vamos a trabajar con la izquierda. Ahí sí vamos a ver cómo andamos. Lo más probable es que se nos caiga más la pelotita que con la mano derecha. Vamos. Cambiamos de manito. Aquí hay que empezar a tantear de a poquito. Vamos, empiezan a tantear de a poquito. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Hasta dónde está? ¿Hasta dónde están seguros de que van a tomar su pelotita de papel? Si es necesario, empezamos ahí, cerquita de la mano. Vamos tomando confianza primero con el implemento que estamos trabajando y ya después empiezan a soltar y a lanzarla un poquito más arriba. Ya, primero háganlo ahí, cerquita de la mano, donde estén seguros que no se nos va a arrancar la pelota. Vamos, soltando un poquito más arriba. Vamos, arriba. Vamos, lánzate arriba. Suba. Lo más que pueda. Aquí, si se dan cuenta, cuesta un poquito más. Tenemos que salir más de nuestro centro para poder tomar la pelotita. Vamos, láncela con confianza arriba nomás. Dele. Si se le cae, se levanta y la agarra de nuevo y sigue. Vamos, cambiamos. Vamos a hacer con los pies un poquito. Un pie solamente vamos a ir de un lado al otro. Vamos a guiar la pelotita. Si su pelotita no rebota, no se mueve tanto la pelota de ping-pong, o sea de tenis, va a rodar más rápido. Cambio X tiene, ocupe una pelotita de calcetín, ocupe la pelotita de papel, usted la guía hacia un lado, la guía hacia el otro. Vamos. Que no se le arranque la pelotita y usted controle. Controle que no se le arranque la pelotita. ¡Ay! Se ve estupendo. Aquí también, imagínense todos los procesos que estamos haciendo. Calcular fuerza por velocidad. Y ustedes tienen que calcular qué fuerza utilizan para que la pelotita no se les arranque y la puedan alcanzar aquí al otro lado. Aquí yo ocupo una fuerza para desplazar la pelota y mi pie tengo que moverlo rápido para que alcance acá a atrapar a la pelota y no se me arranque muy lejos y se mantenga dentro de un rango de movimiento. Vamos. Ahí tuvo mal el cálculo que se me fue para el otro lado. Vamos. Cambiamos de pie. Vamos. A ver cómo anda. Uno siempre, como ya les dije, ustedes siempre van a ocupar primero su pierna o su mano más hábil. Esta no es la mía, si se dan cuenta. La derecha era la mía, estamos trabajando con la pierna izquierda. Cuesta más hacer el cálculo. La pierna posiblemente se tiene que trabajar un poquito más. ¿Ven? Ahí, si se dan cuenta, no es tan fluido el movimiento
como lo estábamos haciendo en la clase, o sea, en la clase, como estábamos haciendo con la pierna anterior, con la piernita, con la otra piernita. Aquí cuesta más calcular la fuerza que necesito para que la pelotita se desplace y yo alcance a llegar acá y la sujete. Pero de a poco, miren, de a poco se va entrenando la habilidad. ¿Ven? Vamos, vamos, vamos. Realice el ejercicio en su casa. Juegue, juegue, juegue. Vamos ahora, volvemos a los brazos. Ahora vamos a lanzar la pelotita de una mano a la otra. Igual, vamos a comenzar de a poquito. Después de a poquito vamos a ir aumentando la dificultad, ¿ya? Así que dele nomás usted en su casita. Comenzamos. De a poquito. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, Vamos. mami, yo sé que te va a Que no se le arranque. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Suavecito, Si ya lo dominó, vamos ahora un poquito más arriba. A la altura de la cara, más o menos, que pase la pelota. Vamos. ¿Cómo van en sus casas? Vamos de un lado al otro. Ahora traten de hacerlo hasta más arriba. Cuesta un poquito aquí. Vamos, vamos. Suba. Lo más arriba que pueda ahora, vamos. Atrévase, bien arriba. Que pase de una mano a la otra. Atrévase, si se cae no importa, la recoge y seguimos. Vamos, láncela, láncela. Vamos, a los pies ahora. Algunos pueden que se mareen, así que hágalo lentito. Siempre vayan inhalando y exhalando cuando estén haciendo la actividad, cualquier ejercicio. Nos estamos moviendo, porque algunos para poder poner un poquito más fuerza, mejor aguanta el aire y hace el ejercicio y baja y después respira, no. Siempre inhalando y exhalando. Vamos, pies. Ay, ven, a mí se me arrancó. Vamos. Que llegue el pie, ¿ah? De este pie la lanzo al otro, el otro no se mueve. Y cuando llega la retomo. Y ahí vuelve a lanzar. Vamos. De un pie al otro, vamos, vamos, el pase. Casi se me arranca a mí ahí. Vamos, vamos, vamos. Si está con su esposo o con alguna otra persona realizando estos ejercicios, láncensela entre ustedes. Ya, también puede ser así. Y así integramos a los otros integrantes de la familia a participar también de nuestra clase, de nuestro ejercicio, y así se hace también más alegre la clase, pues más distendida, compartimos con otros miembros de la familia, jugamos un poquito, sacamos a los nietos, del computador, un poco del teléfono, y le dicen que los ayuden aquí a realizar el ejercicio. Se nos talla de a poco.
Vamos, vamos, vamos. Vamos, tomen agüita si quieren. Seguimos con la pelotita. Último ejercicio. Vamos, la pasamos por debajo. Aquí sí tienen que hacerlo lo más rápido posible, ¿ya? Ya captaron más o menos como el ejercicio. Prueben por mientras. Y ahora comenzamos, vamos. Lo más rápido que puedan. No estén ahí con la espalda encorvada. Derechito, derechito. Levanta esa rodilla. Vamos. Aguanta, aguanta, aguanta. Este ya es nuestro último ejercicio. Vamos, levante, levante lo más rápido que pueda. Pura, 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 pura. Descanso. No, vamos con la segunda. Descansa un poquito esa pierna y ahora sí vamos con todo lo más rápido que pueda. Descanse, descanse las piernitas. Comenzamos. Descanso. Dejamos nuestra pelotita ahí. Y un fuertísimo aplauso para ustedes. Muy bien. Espero les haya gustado la clase. Estos ejercicios acuérdense y los pueden repetir todas las veces que ustedes quieran. Todas, todas, todas. A veces también nos sirve mucho. Es similar a la gimnasia cerebral. Tenemos que poner nuestra concentración en algo. Cuando estamos, no sé, de repente andamos pensando en pura tontera y no podemos sacar la mente de ese pensamiento, es bueno este tipo de gimnasia cerebral, coordinación, óculo manual, óculo pedal, que necesitan toda nuestra concentración. Entonces nuestra mente sale del pensamiento y se concentra en otra cosa, ¿ya? Así que desde acá les mando un abracito, un beso súper grande a todos ustedes. Ustedes saben que los quiero mucho, mucho, mucho. Ojalá ustedes me echen de menos, yo también lo he hecho mucho de menos a todos ustedes. De repente me gusta cuando mandan fotos al WhatsApp, porque así nos sirve para recordar tiempos pasados. Pero no lo recuerden con tristeza, tienen que recordarlos con alegría, porque cada recuerdo es bueno. Siempre que estuvimos juntos lo pasamos súper bien. Y también de repente se forman algunos conflictos, pero eso es parte de la convivencia, parte del día a día. Peleamos hasta con nuestra familia, no vamos a pelear con otras personas que no se criaron con nosotros, pero lo bueno es que siempre se podía salir adelante, siempre se podía llegar a algún acuerdo, algún consenso entre todos y lograr resolver la situación de la mejor forma, porque siempre hay que quedarse con lo bueno de las cosas, nunca quedarse con la parte negativa, con lo malo. Como dicen las canciones aquí, tiene que echar para el lado todo lo malo, pensar en lo bueno, dar gracias a Dios todos los días porque estamos con vida. A lo mejor la salud de repente no nos acompaña mucho, pero estamos sanitos, o sea, si estamos con alguna complicación, estamos vivos, estamos acá y podemos hacer algo para poder salir de esa situación mala en la que estamos, ¿ya? Entonces cuídense mucho en sus casas. Como ya les dije, les mandamos un fuerte abrazo desde acá y nos vemos en la siguiente clase. Que estén muy bien. Acuérdense de venir a jugar sus bandas elásticas. Nos vemos, chao. Un abrazo fuerte a todos.